Cristian tiene 28 años. Desde hace 4 su vida depende de un respirador artificial. Él tiene fibrosis quística, una enfermedad de la que poco se conoce y de complejo diagnóstico. Aún así, él enfrenta su condición con valentía. Yo tengo una página en Facebook que se llama Nací con FQ. A través de esa página yo he podido conversar, comunicarme con papitos y mamitas. Y mucha gente me pregunta a través de mi página que si tengo miedo a morir. Y yo les he respondido que no. A mí lo que me preocupa o me quita el sueño es qué hice con mi vida mientras estaba vivo. Entonces mi idea es difundir la enfermedad de una manera positiva, que sí se puede salir adelante. Para llegar al diagnóstico de fibrosis quística, Cristian tuvo que pasar por varios especialistas hasta que encontraron el origen de sus dolencias. A mí me detectaron la enfermedad a los 10 años, pero yo presentaba síntomas, bastante tos, expectoración, bajo de peso, cansancio, debilidad, y no sabían bien qué es lo que yo tenía. Confundían muchas veces la enfermedad con asma, con neumonía, bronquitis. El diagnóstico de fibrosis es difícil. Los pacientes empiezan con problemas respiratorios, son tratados ambulatoriamente por procesos infecciosos a repetición, hasta que llegan a un especialista que sospecha la enfermedad y recién la diagnostica. Cuando llegan a nosotros es porque ya pasó por el neumólogo por sus infecciones a repetición y bajo sospecha de esta hacen el diagnóstico y nos refieren por el problema de su mala absorción, porque ya se da cuenta que empiezan a bajar de peso, su desarrollo pontoestatural, es decir, el crecimiento no es normal en los niños, generalmente son pequeños para la edad, y entonces empieza a haber signos de desnutrición y nos interconsultan a nosotros para valoración de su función pancreática. ¿Pero qué es la fibrosis quística? Se trata de un trastorno hereditario que provoca daños graves en los pulmones, el aparato digestivo y otros órganos del cuerpo. La fibrosis quística afecta a las células que producen mucosidad, sudor y jugos digestivos. Estos líquidos secretados normalmente son ligeros y resbalosos. Sin embargo, en las personas que padecen esta enfermedad, es un gen defectuoso el responsable de que las secreciones sean más pegajosas y espesas. En lugar de actuar como lubricantes, las secreciones se acumulan en los tubos, conductos y pasajes, en particular en los pulmones y el páncreas. En estos pacientes los llamados cilios no los protegen. Estos pelitos de las células sirven para defensa. Es decir, pongamos, ingresa una partícula de polvo, se queda en los pelitos. El paciente tose y sale la partícula de polvo. Así se defiende el aparato respiratorio, siendo lo más simple. Entonces, ¿qué es lo que pasa si estos pelitos que están defendiendo el aparato respiratorio se quedan inmóviles? Por gran cantidad de secreción a su alrededor que no le permite mover. Entonces, ingresaría la misma partícula de polvo. Ingresa la partícula, pero ya estos pelitos, estos cilios, esta estructura de las células no permiten que con la tos se elimine. Entonces, ¿qué hace esta partícula? Se queda ahí. Ahora vamos a cambiar, ya no es una partícula de polvo, es una bacteria. ¿Qué es lo que hace la bacteria? Coloniza, se divide, se multiplica, ¿ya? Esta multiplicación, como es bacteria, como es infección, produce inflamación de la vía respiratoria. A pesar de su enfermedad, Cristian no se ha dado por vencido. La fibrosis quística también es de visitas médicas, exámenes médicos, y uno a veces ve más al doctor que sus propios familiares. Yo le puedo decir que he estado en terapia intensiva un par de veces. Uno entra a terapia intensiva y no sabe si va a salir de ahí con vida. Nunca me vi postrado en una cama. Yo siempre me visualicé saliendo adelante. Con o sin enfermedad, siempre me visualicé con la ayuda de mis padres salir adelante. Yo decidí estudiar odontología. Estudié en la Universidad de las Américas. Me gradué hace 2 años ya. De igual manera pude hacer la rural. Uno de los problemas más complejos que enfrentan los pacientes con fibrosis quística son los altos costos del tratamiento. Es repuestos. Yo tengo el nebulizador, hay que hacerle mantenimiento. Tengo las pipetas, la cánula, el pago de la luz que consume bastante electricidad. En promedio te estaríamos hablando de unos $1000 mensuales. Igual uno
toma entre 17 a 20 pastillas diarias. Como le dije, son enzimas, suplementos, antibióticos. Entonces sí es una enfermedad que tiene bastante medicación, que gran parte sí ayuda el gobierno, pero hay otra parte que uno tiene que buscar la manera de cómo conseguirlas. En Ecuador se estima que 1 de cada 11.252 nacidos vivos presenta fibrosis quística. El pequeño Sebastián llega al Hospital Eugenio Espejo para realizarse una prueba de cloruro en el sudor, que es el examen diagnóstico estándar para detectar la fibrosis quística. Son pastillas de pilocarpina. La pilocarpina es un elemento químico que estimula las glándulas sudoríparas para poder obtener una buena muestra. Entonces le ponemos en la parte inferior ya los electrodos, ¿no? Cuidado con la pilocarpina. Este es el microconducto recolector del sudor. Entonces justo donde estimulamos, colocamos el reloj y este reloj, por este microtúbulo, va a comenzar a recoger el sudor. Esa línea azul nos determina cuánto de sudor se recogió. Estoy colocando ya el microtúbulo en los canalículos para medir ya la cantidad de cloro y sodio que tiene nuestro paciente. Lo que vamos a medir es el cloro y el sodio. ¿Qué es lo normal en un paciente normal? Menos de 40 miliosmoles. Eso es lo normal. Si el cloro y el sodio está sobre los 90 miliequivalentes, es diagnóstico de fibrosis quística. Ya estamos en 28, 29, 30, 36. En 36 es miliosmoles lo que está el sodio y el cloro. Esto quiere decir que el paciente es negativo. Luisiana nació prematura con 28 semanas de vida y desde esa corta edad presentó los síntomas de la fibrosis quística. Ella tuvo el primer síntoma, el hilio meconial. El hilio meconial es cuando los niños no pueden defecar, o sea, cuando los bebecitos no pueden hacer sus primeras heces. A los 6 meses de nacimiento de mi pequeña, le detectaron la fibrosis quística. Iba por la 9ª internación por neumonía, sin ningún específico. Y estaba súper grave y necesitaba terapia intensiva. Siendo enfermera, Carla sabía la realidad de los pacientes con fibrosis quística. Bueno, por mi profesión, yo había tenido contacto con un paciente con fibrosis quística y había visto una realidad bastante fuerte. Los pacientes con fibrosis quística que yo había visto eran delgados, eran encorvados, estaban atados al oxígeno. Y yo cuando escuché fibrosis quística dije, Dios mío, me va a tocar lo mismo. Y en ese entonces no había medicación para estos niños. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a luchar día a día para que ella esté conmigo? Como yo le decía hace rato, cada año de vida de mi hija es para nosotros un premio, es una ganancia. Es una lucha ardua, es sostener 2 empleos para poder buscar lo mejor para ella. Esta enfermedad no tiene cura, sin embargo los tratamientos buscan mejorar los síntomas y alargar la esperanza de vida de los pacientes. Cuando nosotros tenemos ya el diagnóstico de la enfermedad, paciente con fibrosis quística, entonces entra a la clínica a 3 ejes de tratamiento. El primero es el nutricional, o sea, tenemos que evitar que el paciente se desnutra. El segundo eje es la fisioterapia respiratoria. El hecho de tener fisioterapistas que sepan del pulmón, que hagan no solamente el hecho de hacer una nebulización, que entra parte de la fisioterapia, sino el hecho de hacer vibraciones, tapotaje, de hacer clapping, de hacer muchos elementos para sacar la secreción. Sacar la secreción respiratoria es importante. Y el tercer eje, ya cuando están colonizados, ya cuando tienen infección bacteriana, los antibióticos. Los antibióticos no pueden faltar. Este precursor nos ayuda con las vibraciones externas en liquefactar, en diluir las secreciones que se encuentran en el pulmón para que puedan ser eliminadas fácilmente por la paciente. El pronóstico de los pacientes con fibrosis quística ha mejorado y eso se debe a que cada vez es más temprano el diagnóstico de la enfermedad. En nuestro medio la expectativa de vida ha subido hace unos 20, 25 años. Uno de los primeros estudios de fibrosis quística, después del diagnóstico le ponían 9.8 años de vida. O sea, hace 15 años. Ahora, después del diagnóstico, nosotros, por ejemplo, tenemos pacientes que ya los tenemos 15 años en la clínica. Ya los tenemos 12 años en la clínica. Entonces, la expectativa de vida de no tener tratamiento a tener tratamiento ha subido.
Vivir con fibrosis quística es una lucha diaria que con un diagnóstico y los cuidados adecuados, muchos niños y adultos van ganando.